Eh, Bien, estamos grabando. Eh, Les dejé en la plataforma la clase de hoy y la clase de hoy creo que, bueno, posiblemente lleguemos a terminarla o casi terminarla. No es tan larga, son 20 y pico, casi 30 diapositivas. ¿Se acuerdan que les había contado que íbamos a empezar a hablar un poco de las características de la radiación solar, algunas técnicas de medición, algunos conceptos bastante básicos de la física, como para empezar a entender, o sea, esta fuente de energía? Se hizo una presentación muy larga y no quise repetir, digamos, esto que les dejé una presentación larga y la fuimos cortando en pedazos, haciendo por clases. Las voy terminando y las voy subiendo. Así también me dan tiempo para seguir puliendo y seguir trabajando en la segunda parte, digamos. Así que calculo que hoy arrancamos con la parte 1 y la semana que viene liquidamos la parte 2. Eh, Antes que nada, estuve haciendo algo de búsqueda y porque me quedó la duda cuando hablamos la clase pasada, no me acuerdo quién, creo que fue Santi, que habló del olor a ozono en los días de lluvia. ¿Se acuerdan? ¿Me confirman que estamos todos en la misma sintonía? No me acuerdo quién fue el que tiró en el chat el comentario, digamos. Eh, sí, el olor a tierra, el olor a humedad, sí, sí fue Santi, me parece. Yo me quedé con la duda. Tenía la sospecha de que no era el olor que uno siente cuando llueve, el olor del ozono, pero también había escuchado el comentario, digamos. No es la primera vez que alguien me menciona que con la lluvia viene el olor a ozono. Este, Así que lo interesante es que hay como, por lo que estuve leyendo, desmistificando mitos, y los cazadores de mitos somos ahora. Este, pero, o sea, el título es Desmistificando mitos, pero sin embargo, la sorpresa para mí fue que no es tan mito. O sea, lo del olor a ozono en los días de lluvia o de tormenta. O sea, el olor a ozono es real. Este, no es siempre detectable, es difícilmente detectable en realidad, pero existe el fenómeno. Eh, hay, o sea, estuve leyendo unos artículos que hablan de los olores cuando llueve, en general. Y habla o sea, identifica o separa diferentes tipos de olores de diferente fuente o de diferente origen, digamos, que se explican por fenómenos distintos. Entonces, a grandes rasgos, existe el olor a ozono en cierto tipo de lluvia, ¿sí? En cierto tipo de precipitación. Ahora vamos a explicar cómo se origina. O sea, por lo menos esto les digo, para mí es completamente nuevo y salió disparado por un comentario de ustedes. O sea, así que esto es lo que me gusta, digamos, de lo que siempre les cuento yo con ustedes también aprendo. O sea, no tenía ni idea del fenómeno, pero dije, bueno, vamos a buscarlo un poquito porque realmente no lo sé. O sea, Sos eh, el único que sos así abierto, ¿eh? no, pero hay cosas que te juro, o sea, uno aprende todo el tiempo, o sea, y no, yo no manejo, o sea, honestamente me pasó que el otro día ante el comentario de Santi fue como, no, che, me parece que no, o sea, que no es, o sea, que no, de hecho no sabía si el ozono tenía olor, o si era inodoro, digamos, o sea, pero es, Dijiste, este no tiene base científica. claro, o sea, no lo sabía, así que lo buscamos y está, o sea, hay una explicación, digamos, para ese fenómeno. El olor general que todos sentimos después de la lluvia es por lo que dijimos, ¿no? Esto de ciertas sustancias volátiles que liberan cierto tipo, ciertas cepas bacterianas que están presentes en el suelo. Eso es un fenómeno bastante conocido, se identificaron cuáles son las bacterias que lo liberan, cuáles son, digamos, los volátiles que se ponen en suspensión con la lluvia. No se sabe mucho del mecanismo, digamos, de la función adaptativa. ¿Para qué las bacterias liberan estos volátiles? O sea, eso es algo que no encontré mucho, tampoco busqué demasiado, así que podemos seguir buscando eso. Y yendo a lo concreto del olor a ozono, dicen que es un olor muy penetrante, muy fuerte, y que está asociado a las descargas eléctricas. O sea, cuando se producen, digamos, tormentas, que ya vamos a ver después cuando veamos precipitaciones, que se generan por grandes fuerzas convectivas de aire caliente ascendente, que generan cierto tipo de nube, que generan una polarización eléctrica, y que luego eso se ve traducido, digamos, en descargas eléctricas, rayos, truenos, centellas. Ese tipo de fenómenos eléctricos en la atmósfera generan ionización del oxígeno y son, digamos, fuente, o sea, producen ozono.
en muy baja cantidad, no es algo que el aire en la troposfera, en la superficie, se llena de ozono. Incluso vi una noticia que habla de, o sea, a mí nunca me pasó, ¿no? Yo nunca estuve, digamos, al lado de un rayo cuando recién cae. O sea, nunca me cayó un rayo en la cabeza, por suerte. Espero que a ninguno de ustedes tampoco le haya caído. Pero dicen que uno de los fenómenos que detecta la primera persona a la que le impacta el rayo es el olor a ozono. ¿Por qué? Porque esa descarga eléctrica de gran intensidad produce la ionización del oxígeno presente en ese aire donde se produce la descarga y se produce ozono de manera instantánea. En grandes cantidades, en gran densidad. Por eso es percibible el olor, digamos. Había que preguntarle a tu primo si sintió el olor a ozono. Pobre, la verdad debe ser una experiencia tremenda, sufrir una descarga eléctrica de tal magnitud. Entonces hablan de que, bueno, o sea, cuando se producen estos fenómenos de descarga, se produce una gran ozonificación, digamos. El oxígeno se ioniza y se convierte en ozono de manera instantánea. En ese lugar puntual, digamos, donde se produjo la descarga. Es común, entonces, que cuando se producen grandes fenómenos de tormentas eléctricas, con gran, digamos, generación de dipolos y de cargas, y se producen, digamos, estos fenómenos de ionización en la atmósfera, hay una alta producción de ozono. Ese ozono, luego, o sea, es, digamos, precipitado, baja a la parte baja de la estratosfera con la precipitación, y ahí es donde se percibe ese olor a ozono. O sea, entonces, ¿es posible decir o sentir olor a ozono cuando hay tormentas? Sí, claro que sí. Tienen que ser tormentas de ciertas características, que tengan ionización del oxígeno, que es donde se produzcan descargas eléctricas. O sea, una tormenta no eléctrica, como son la gran mayoría de las tormentas que tenemos acá en el sur de Neuquén, ¿no? O sea, salvo en verano cuando se generan en el este, en general nuestras tormentas no son con fuerzas convectivas, digamos, o sea, con descarga eléctrica. Así que sería un fenómeno poco común, digamos, poder detectar el olor a ozono en una tormenta en Patagonia, por lo menos en el sur de la provincia de Neuquén. Pero es un fenómeno que está documentado, digamos, y está estudiado. Así que esto lo aprendí por ustedes, porque no tenía ni idea. Es algo sumamente interesante, está buenísimo, y no, o sea, no, la verdad que no lo había indagado, o sea, no lo había leído, o sea, no tenía mucha idea, digamos, de esto. Así que, Bueno, aclarado esto. lo que subiste es el PDF de ozono. Exacto, sí. Ahí es un PDF más bien técnico, o sea, por supuesto no es lectura obligatoria, ustedes si lo quieren usar para complementar o les parece interesante, pueden leerlo y mirarlo, o sea, está en español, tiene formato paper, pero es fácilmente leíble. Hay muchas cuestiones que tienen que ver, digamos, con la química molecular, y vieron que hablamos de cómo se genera, cómo se destruye, así que un poco el trabajito habla un poco de eso. Habla acerca de estas propiedades del olor, cómo se produce la ionización y ese tipo de cosas. Y si no, también en Google encontré gran cantidad de esto, del ozono y de las tormentas. Así que, hecha esta aclaración, si no hay dudas, comentarios o algo que quieran sumar, pasamos a la presentación de hoy. Gracias por la data, la verdad, estoy muy atento, Pablo. No, gracias a vos, Santi. La verdad que, o sea, esto se disparó con ese comentario. O sea, que no era la primera vez que lo escuchaba, pero tampoco sabía la explicación, digamos. O sea, tampoco podía decir, no es eso lo que está pasando. O sea, porque realmente no lo sabía. O sea, sí, encontré otros artículos que hacen hincapié en que el olor más, digamos, con mayor intensidad, o sea, que es más fácil de detectar, es digamos, el de las bacterias que liberan estas sustancias. Así que lo del ozono es como, incluso habla de personas que tienen una mayor agudeza olfativa y bueno, pueden detectarlo con más precisión, y personas que yo me imagino que, yo en mi caso no sé si lo podría llegar a olerlo, digamos. Así que gracias a vos por el aporte. Bueno, si quieren vamos pasando a la presentación de hoy. Compartir pantalla. Dale, me desmitifica cosas, porque viste que es como un mito. Es como hay muchos mitos así de la ciencia. Totalmente, sí. Que por ahí está bien por ahí está bien lo que se dice, pero está mal la explicación. O sea, no era el agua, no era la tierra mojada, es como lo de la tierra plana, que
no es que la Tierra tiene esa forma tan extraña, sino que es el campo magnético. Claro. Muchas veces pasa, ¿no? O sea, que uno, también, o sea, digamos, uno hereda ciertas expresiones o escucha de la gente, o sea, ciertos dichos, comentarios, y uno dice, pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la explicación? O sea, ¿será cierto esto? O sea, entonces, o sea, este tipo, digamos, de sabiduría popular, colectiva, muchas veces tiene, digamos, un trasfondo que puede ser indagado, digamos, o sea, hay una explicación para ese comentario, para eso que se dice, o sea, así que está bueno, digamos, o sea, también esto, hacer de cazadores de mito un poco. Bien. A ver, déjenme ver si hay alguien en la sala de espera. Uy, ahí está. Bueno, ahí estamos. Vamos a seguir un poquito, como les contaba, desarmando esa diapositiva inicial, la diapositiva del balance de energía, del balance de radiación, lo que entra, lo que se refleja, lo que se absorbe, lo que se convierte en onda larga, lo que sale. O sea, como siguiendo viendo todos esos pedazos y componentes que componen, digamos, esa diapositiva. La fuente original, digamos, el ingreso de energía al planeta viene dado principalmente por el Sol. Principalmente no, por el Sol. Entonces la idea es, con esta primera presentación, empezar a hablar acerca de algunas características de esa radiación. Van a ver que voy a insistir con aspectos que tienen que ver con el espectro electromagnético. Eso yo voy dando por sentado que más o menos ya manejamos el ABC, así que podemos dar un pasito más y seguir complejizando un poco la teoría de esto. Así que, como les decía, esta parte, este tema de la radiación solar tiene dos presentaciones, dos partes. Esta es la parte 1, por eso es radiación solar 1. Estoy trabajando en radiación solar 2, la semana que viene se las dejo en plataforma. Esto es un poquito a modo de presentación. Esto también, o sea, quiero seguir reforzando por qué estamos estudiando meteorología, clima y sustentabilidad en una carrera para técnicos y técnicas universitarios en energías sustentables. O sea, básicamente el conocimiento y estudio del clima es un factor clave, o sea, sobre todo en las fuentes, digamos, sustentables alternativas que disponemos hoy. Entonces esto nos va a permitir, o sea, o va a contribuir a hacer un mejor uso, un mejor aprovechamiento, optimizar las herramientas, y llevar, digamos, o sea, y además poder afianzar un criterio de sustentabilidad. O sea, yo tengo la plena convicción de que si mejor manejamos los conceptos, la teoría, y entendemos digamos, los elementos implicados en el uso del recurso energético, más eficiente o más optimizado va a poder ser después luego la aplicación. Así que, un poquito también buscando reforzar, o sea, y para ponernos en foco de por qué vamos a hablar de esto. A lo largo de estas dos presentaciones vamos a hablar acerca de características y naturalezas de la radiación solar. Algunas cosas ya las adelantamos, algunas cosas se las contó mi hermano. Así que, o sea, muy rápidamente lo que ya vimos, y vamos a seguir indagando en algunos aspectos que me interesa puntualizar. Vamos a hablar acerca de dos fenómenos, la radiación solar directa y la radiación solar difusa, en qué se diferencian y cómo se producen estos fenómenos. Vamos a seguir hablando del balance de radiación solar, o sea que es, digamos, la famosa diapositiva. Vamos a hablar de algunas leyes físicas que aplican a la radiación solar, cómo se mide, cómo se cuantifica, cómo se conoce acerca de cuánta energía de radiación solar llega a la superficie del planeta. Un momento que tengo gente en la sala de espera. Ahí está. Vamos a hablar acerca de de la actinometría, que es, digamos, como la disciplina o el campo que se encarga del desarrollo de instrumentos para la medición y la cuantificación de esta radiación solar. Y vamos a hablar acerca también de qué factores afectan la cantidad y la distribución de la radiación solar. Estos serían, digamos, como los 6 pilares o conceptos básicos que me interesa que queden, digamos, claros de la parte 1 y de la parte 2, de las próximas 2 clases. Entonces, mi hermano habló un poco del Sol, así que no voy a profundizar mucho en esto. O sea, él nos contó que es una estrella blanco-amarilla, es una estrella, digamos,
en términos de tamaño y de cantidad de energía que produce dentro del promedio, digamos, dentro de la media de las estrellas. No es una superestrella, tampoco es una estrella pequeña, o sea, está dentro de de las estrellas que se conocen, o sea, comparte las características con el 90% de las estrellas de nuestra galaxia, digamos, o sea, en realidad de nuestra constelación. Así que es una digamos, una estrella de las más típicas que podemos encontrar en la galaxia. Esto ya lo dijimos, es la fuente de las radiaciones que van a influir en el estado de la atmósfera. Tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros. Ahora vamos a ver una diapositiva donde se ve la comparativa, como para tener una idea, una noción de tamaño. O sea, ¿se acuerdan del video que les mostró mi hermano? También la idea era poder que nos empiece a entrar en la cabeza esta cuestión acerca de las comparaciones relativas, los tamaños relativos entre nuestro planeta y la estrella que es nuestra fuente de energía, y al mismo tiempo también la distancia, ¿no? Para empezar también a tener una noción acerca de cómo la energía que genera el Sol es transportada a lo largo del espacio en esa trayectoria y llega hasta nuestro planeta. 150 millones de kilómetros de distancia nos separan del Sol, o sea, nuestro planeta está a 150 millones de kilómetros de distancia. La temperatura de su núcleo está estimada en 15 millones de kelvins. O sea, estamos hablando, digamos, estas son más o menos las características de esta estrella de la media, digamos, del promedio. O sea, y bueno, dice que es 10 veces mayor que Mercurio. Bueno, esto lo pueden repasar un poquito y ver mejor en ese mini video que les dejó mi hermano. Yo se los puse también en la plataforma, ese mini video, digamos, el link directo a YouTube. Luego, o sea, viendo un poquito la figura de la derecha, el Sol tiene diferentes capas, tiene diferentes, digamos, partes que componen ese Sol. Hay una zona de núcleo, digamos, el núcleo central, una zona radiativa y una zona convectiva, ¿sí? Básicamente se producen reacciones nucleares en el Sol, en el núcleo, que producen grandes desprendimientos de energía, son reacciones completamente exotérmicas, y en esa liberación, en esa producción de energía, tenemos además pérdida de masa, ¿sí? El Sol está transformando masa en energía, ¿sí? De los gases que componen el Sol, principalmente el helio es uno de los gases principales, o sea, hay otros gases conocidos y desconocidos, o sea, así que no quiero entrar en mucho detalle, digamos, técnico acerca de las características del Sol. Hay estas diferentes partes, una fotósfera, una cromósfera, o sea, son como diferentes formas de caracterizarlo y lo pueden después, si les interesa, buscarlo en la bibliografía. No me interesa que aprendamos, o sea, armar, o sea, conocer, digamos, las partes del Sol. Sí me interesa que por ahí tengamos presente, digamos, que la producción de energía por parte del Sol no es continua, no es constante, sufre, digamos, ciertas fluctuaciones en el tiempo. O sea, gran parte de esas fluctuaciones en la producción de energía se explican por la aparición y desaparición de manchas solares. O sea, estas manchas solares son áreas o regiones de menor actividad térmica, digamos, donde se produce menor cantidad de energía. Y ya vamos a ver que estas manchas solares parece que tienen un ciclo, o sea, tienen una frecuencia determinada, digamos, una cadencia, o sea, aparecen y desaparecen. Al mismo tiempo, el Sol también presenta otro tipo de manifestaciones, como pueden ser erupciones, protuberancias, o sea, desprendimientos masivos de grandes cantidades de energía. Y este tipo de fenómenos, junto con las manchas solares, son los que explican digamos, esas pequeñas variaciones. Digo pequeñas en términos de que, bueno, o sea, ya lo vamos a ver por qué digo pequeñas. Pero hay fluctuaciones. La cantidad de energía que libera el Sol no es continua en el tiempo. Acá un poquito les contaba esto, o sea, lo de las manchas solares. Las manchas solares que están formadas por una parte central, las manchas solares están en el núcleo, digamos, no es una mancha superficial, sino que es una mancha profunda, digamos, tiene su origen en el núcleo del Sol. Pueden ser manchas oscuras, muy irregulares, y luego en la parte periférica se ve reflejada esa mancha oscura presente en el núcleo, ¿sí? En la parte periférica, digamos, por fuera, en la corteza, vemos estas manchas más claras, formadas por estrías radiales, y presentan una forma redondeada durante el periodo medio de su vida. O sea, esto es lo que les decía, estas manchas solares tienen un ciclo, ¿sí? Tienen un origen, una duración, y luego tienen, digamos, un decrecimiento hasta que desaparecen, y cambian por ahí de posición en el Sol.
El tamaño de estas manchas solares es variable, esto es lo que les decía, pero imaginen que una mancha solar puede tener hasta 18 veces el diámetro del planeta Tierra. O sea, no estamos hablando de una manchita, sino que en escalas planetarias estamos hablando de una gran disrupción en la producción de energía media del Sol, y eso se ve reflejado en cuánta energía se emite y, en definitiva, en cuánta energía llega a nuestro planeta. Esto que les decía, este Wolf, el astrónomo alemán, a mediados del siglo XIX estudió este ciclo de manchas solares y detectó que tienen un periodo medio aproximado de 11 años. O sea, hay manchas que tienen ciclos cortos, que andan entre los 6 y 7 años, y manchas de ciclo largo, que andan entre los 17 y 20 años. El que estimó un promedio, digamos, de duración de las manchas solares de 11 años. Luego hay otros autores. Schuster hace, digamos, una aproximación más actual, digamos, con otras herramientas, con otros instrumentos, y de nuevo hace, digamos, una estimación de la vida media de esas manchas. Esto es un poquito, digamos, de magnitudes, como para tener una idea. O sea, la pérdida de energía como radiación por parte del Sol es de 4 por 10 a la 26 watts. O sea, imaginen, o sea, es el 4 con 26 ceros atrás. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de pérdida de energía, digamos. Y además, también se pierde una masa de 4.6 por 10 a las 6 toneladas por segundo. O sea, perdón, esto es watts por segundo, esto es toneladas por segundo. O sea, estamos hablando de cuánta energía y materia ese Sol está perdiendo por unidad de segundo, ¿sí? O sea, esto, o sea, claramente, ¿no? O sea, el Sol no es eterno. El Sol, o sea, está perdiendo masa y energía de manera continua en estas magnitudes, en estas cantidades. O sea, así que, digamos, tiene fecha de vencimiento. Digamos. Va a llegar un momento en el que el Sol se va a agotar. No nos tenemos que preocupar porque esto va a pasar en aproximadamente, según los cálculos, en 5 por 10 a la 9 años. O sea, estamos hablando de, no sé cómo se dice un número tan grande de años. Son 6 ceros, son millón. Ese número de años, no voy a entrar en detalle. Son 5.000 billones. millones. 9.000 millones, ¿no? 5 billones. ¿Quién da más? Yo nunca aprendí, o sea, qué es un billón, o sea, o 9.000 millones, ¿no? Sí. Bueno, no vamos a ver el agotamiento del Sol. 5 billones. Sí, o 9.000 millones. Luego, sigo. Dijimos que estamos a una gran distancia, esos 150 millones de kilómetros del Sol. Así que, básicamente, perdón, me perdí. Ah, sí, estamos hablando de esto, de cómo llegan los rayos del Sol al planeta Tierra. Esto es parte de la física. A la física le encanta o es muy común generar modelos, digamos, y esos modelos necesitan que se cumplan ciertos supuestos. Entonces, si yo les digo que se considera que los rayos del Sol, dada la distancia y la diferencia de tamaño que hay entre la estrella, el Sol, digamos, y el planeta, se considera que los rayos llegan paralelos, o sea, y como si fueran desde una fuente puntual. O sea, son dos suposiciones, o sea, son dos, digamos, dos consideraciones físicas que no son reales porque los rayos en realidad no llegan paralelos y tampoco es una fuente puntual porque tiene masa, digamos, tiene tamaño, pero al estar tan lejos uno puede hacer el supuesto de que los rayos llegan paralelos y que la fuente es puntual, ¿sí? La física se agarra de estos supuestos todo el tiempo para generar modelos explicativos de cualquier tipo de fenómeno, ¿sí? O sea, yo no sé, me imagino que por ahí cuando en el secundario, o por ahí con el profe de Juan Manuel, si ven si ven física y ven, no sé, la física mecánica newtoniana, que habla siempre de cómo se desplazan, cómo caen los cuerpos por efecto de la fuerza de gravedad, y siempre se utiliza, digamos, un diagrama de cuerpo libre, se hace una representación vectorial de un cuerpo con masa,
se considera ese cuerpo puntual, y en realidad o sea, en el mundo real ese cuerpo no es puntual, ese cuerpo tiene una masa, no es un punto sin masa. O sea, eso es cuando uno dice como algo es una fuente puntual o un cuerpo puntual, o sea, lo considero como de masa cero, y la realidad es que no es de masa cero, ¿sí? O sea, o tiene una forma, o tiene una superficie que va a tener algún tipo de efecto sobre otras variables físicas. Entonces, la suposición de que los rayos llegan paralelos desde una fuente puntual es, digamos, una idealización física que abre la puerta a generar un montón de fórmulas de análisis geométrico, de análisis, digamos, matemático y de modelado para poder explicar los fenómenos que ocurren con el Sol, ¿sí? Entonces, o sea, esto es, digamos, o sea, es para que se entienda, ¿no? Que los rayos se consideran paralelos, la fuente se considera puntual, pero en la realidad los rayos no son paralelos ni la fuente es puntual. Sí se dice que, bueno, es despreciable el ángulo con el que inciden, entonces considero que son paralelos, y es despreciable, digamos, la masa en términos relativos comparando la distancia, entonces digo que es una fuente puntual. Seguimos con esto, con las relaciones, digamos, geométricas. Esto es un poco lo que les estoy diciendo. De nuevo, insisto, los 150 millones de kilómetros, acá está expresado en metros, son 150 millones de kilómetros, el metro son 1,5 por 10 a la 11 metros. El diámetro del Sol, el diámetro del planeta Tierra, ven las diferencias de magnitud, ¿no? O sea, acá estamos hablando de un número varias veces más grande, o sea, varias veces en términos de magnitud, 2 veces, porque esta es a la 9 y esta es a la 7, más grande que el diámetro de la Tierra. Así que ven que la fuente se considera puntual por la distancia, los rayos llegan con un ángulo al planeta, pero se va a considerar que los rayos llegan de manera paralela. Bueno, acá no hay mucho más. Otra aclaración importante que ya lo venimos diciendo cuando hablamos de radiaciones electromagnéticas, la velocidad de propagación. Esta energía en forma de perturbación electromagnética se desplaza a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Este 32, sí, es un ángulo, es el ángulo, digamos, pero no le den mucha bola a este 32 porque justamente es lo que quiero reforzar, de que los rayos del Sol no van a llegar con un ángulo, van a llegar todos paralelos. Después vamos a ver que hay un ángulo de exposición, pero eso es otra cosa, ¿no? Lo que estoy diciendo es que a la Tierra, digamos, todas las ondas electromagnéticas, la energía, la luz, llega de manera paralela. Por ahí, ahora que lo estoy pensando y que me preguntaste esto, Juan Pablo, me parece que no sé si esta figura confunde o clarifica. No me interesa que le den bola a este ángulo. Vamos a hacerlo claro. O sea, ahora hay otras diapositivas que son un poquito más claras. O sea, no lo había pensado, pero no pensemos en este ángulo, porque justamente la idea es despreciar ese ángulo. Sí, igual este ángulo no es de trayectoria, de marcha de rayos. Tiene que ver con esto, con la relación de tamaño. O sea, así que no le demos bolilla. Ahora vamos a volver acerca de cómo llega el tren de ondas a la superficie del planeta. Vamos a introducir un concepto nuevo, la constante solar. La constante solar es la cantidad de radiación solar que se recibe en forma perpendicular fuera de la atmósfera. ¿Por qué perpendicular? Porque la radiación al planeta Tierra llega de manera perpendicular, dijimos. O sea, los rayos vienen paralelos y pegan de forma perpendicular al eje del planeta, ¿sí? Luego vamos a ver que hay variaciones y cambios en estos ángulos, ¿sí? ¿Dónde se mide la radiación solar? Digamos, la constante solar, no en superficie, no por debajo de la atmósfera, se mide el techo de la atmósfera. Es la cantidad de radiación solar neta, cruda, que está recibiendo el planeta. Luego esa radiación solar va a rebotar por efecto de la atmósfera, como ya lo vimos, va a pegar en las nubes y va a rebotar, se va a absorber y se va a difundir en la atmósfera, o sea, va a haber una serie de pérdidas de ese neto, de ese grueso de energía solar que llega desde el Sol. Pero la constante solar es el número que me está diciendo cuánta energía solar llega al tope, al techo de la atmósfera, antes de que se produzcan los fenómenos atmosféricos, digamos. O sea,
Así que eso es algo importante a tener en cuenta. O sea, cuando yo hablo de constante solar, estoy hablando de la energía que entra, o sea, antes de que entre a la atmósfera. Esta energía solar ya lo dijimos, o sea, tiene principalmente radiación UV, ultravioleta, visible, infrarrojo. Acá está un poco el reparto de cómo estos tres tipos de radiaciones componen ese peso de energía solar que llega al planeta. Hay rayos gamma, hay rayos X, o sea, pero son despreciables. De nuevo, esta es otra aproximación que hace la física. Acá si yo hago las cuentas, esto me da 44 y 4 más 52, o sea, llego al 100%. Hay otras radiaciones además, gamma y X, pero no están consideradas, o sea, son despreciables, digamos. Ahora vamos a ver que esta constante solar está calculada más o menos en 1,336 watts por metro cuadrado. La constante solar se mide en unidad de energía por superficie. ¿Sí? Perdón, unidad de potencia por superficie. Esto es unidad de energía por superficie por minuto. ¿Sí? Acá les tengo que hacer una consulta yo. El problema es que nos quedan menos de un minuto, así que voy a cortar y nos volvemos a entrar y volvemos a entrar a la clase. ¿Les parece? A ver, un momento. Corto, ¿eh? Dejar de compartir. Fin.